Hola, ¿qué tal? Los saluda el escritor, editor y gestor cultural Eduardo Serdio, en honor a una entrevista propuesta por la estimada Ana Berta de Letras a Contraluz, con quien aprovecho para hacerle llegar mi agradecimiento por la entrevista propuesta. En la primera pregunta que me estipula nuestra querida Ana Berta: ¿cuál es tu búsqueda poética y cómo ha sido la evolución de tu voz lírica? Me limitaré a responder que la búsqueda poética resulta ser siempre la búsqueda de sí mismo. Por lo tanto, hay cierto intimismo en la respuesta que trataré de sortear de manera un tanto genérica. Mi, mi escritura comienza en un esteticismo influido por la poesía del Siglo de Oro y de autores mexicanos, con un uso engarbolado del lenguaje, como los modernistas, por ejemplo, Otón, Nájera, Velarde, Urbina, y después va adquiriendo también nuevas influencias con, con los mexicanos llamados los contemporáneos: Owen, Villaurrutia, Novo, Pellicer, terminando con los poetas del siglo XX, mexicanos como Paz, Chumacero, José Carlos Becerra, José Gorostiza, por ejemplo. Después mi voz va adquiriendo otro tipo de entonaciones, con un cauce un poco más llano, sin tanto artificio lingüístico. Mi poesía entonces se ve alterada por la cotidianidad, que, que no por ello deja de alojar el sentimiento de lo poético. Carlos Montemayor, en su arte poética, nos menciona precisamente una forma de ver la poesía como no una esteticidad del lenguaje, sino como una herramienta epistemológica. Esa es mi manera de vislumbrar ahora el sentimiento de lo poético, tratar de acceder a sentimientos paraestéticos, es decir, más allá de lo que podemos sentir, y por medio de un lenguaje en cierta medida limitado, extenderlo por medio de la literatura y poder describir lo que nos rebasa. Antes de estudiar letras hispánicas, y con eso paso a la siguiente pregunta: ¿qué es lo que me lleva a estudiar lengua y literaturas hispánicas? Tenía la moción de la manifestación poética. Sin embargo, las estructuras lingüísticas, el oficio literario, la teoría, la crítica, me parecía que, si bien podían estudiarse lejos de la academia era un buen precedente para poder adquirir habilidades y herramientas que me servirían, y esa es la respuesta de la segunda pregunta. Ese es el motivo por el cual me enfoqué en la licenciatura de Lengua y Literaturas Hispánicas. Después, en el camino literario, nos demos cuenta que por mucho que pudiéramos tener conocimiento teórico, era necesario
ejercer el oficio del escritor, y nada mejor que ejercer un oficio por medio de talleres. Y eso fue lo que hicimos en donde estudiábamos, en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Un grupo de muchachos nos reunimos para formar un taller que fue el taller literario de Lirio. Así como que no quiere la cosa, damos respuesta a la tercera pregunta: ¿de qué forma el camino literario tiende puentes entre las distintas visiones de la realidad hasta conformar revistas como Delirio? Y, y ese puente establecido entre nosotros se estableció de manera natural, porque, porque nuestra necesidad de tener que ejercer la crítica y la creación literaria nos llevó a hacer primero un taller, y ese taller terminó en una revista. 4 años llevamos el taller en la facultad. Después hubo la necesidad de formar algo más y terminamos haciendo una revista muy gratificante, que fue Delirio, durante otros 4 años. 2 años la llevamos a cabo impresa, los otros 2 últimos la llevamos a cabo digital, y realmente nos abrió un panorama muy distinto de la literatura. Pudimos tener contacto con escritores dentro del medio literario ya muy consolidados, y también con escritores noveles que han sido una gran sorpresa, porque lo digo con humildad de rigor, muchos de los que tuvieron sus primeras publicaciones en Delirio ahora ya están muy bien consolidados dentro del ámbito literario y cultural en México. La cuarta pregunta: ¿qué proyectos he promovido como una acción cultural y qué finalidad se persiguen a través de ellos? Se responde con 3 incisos, porque cada uno responde a un proyecto cultural. El primero ya he adelantado un poco, que fue un taller y culminó como una revista, que fue la revista literaria Delirio. El segundo fue a través de una invitación de nuestro querido Fernando Salazar Torres, que ahora ya descansa en paz, murió el año pasado, que estoy hablando de la revista Taller Literario Igitur, que sin duda fue una excursión muy simbólica dentro de la literatura, no solo en México, sino la literatura que se producía a nivel internacional. Con él pudimos tejer puentes con autores de Asia, de Bangladesh, también de Europa, como Italia, Grecia, de Sudamérica e incluso de África. Pudimos hacer un mapeo de las producciones actuales y cómo han evolucionado y adoptado distintas estéticas. Esto nos fundó bases para nuestra postura crítica, y entre ambas revistas formamos una congregación que actualmente sigue vigente, que es la Congregación Literaria de la Ciudad de México. La Congregación Literaria de la Ciudad de México nace entre estas 2 revistas. Otros 2 proyectos que después se alejaron tanto por medios éticos como ideológicos, pero en sí la Congregación Literaria de la Ciudad de México ha perseguido democratizar los espacios físicos y virtuales
metafóricamente hablando, por supuesto, pero también literariamente. Y esto, esto con el fin de poder otorgarle a los escritores aquellos espacios que antes solo se les proporcionaban a ciertos públicos restringidos dentro del ámbito cultural mexicano, más por una postura política que por una postura estética. Eso, eso nos lleva a fundar la Congregación Literaria de la Ciudad de México, y adelanto posteriormente que con ello se funda después nuestra editorial, que en unos meses estaremos sacando el primer título, y aprovecho para hacer una invitación a que estén pendientes. No quisiera adelantarles mucho, pero vamos a sacar el primer título de uno de nuestros más grandes mentores de la Congregación Literaria Mexicana, y que fue piedra angular en nuestro desarrollo por el conocimiento que nos aportó, y, y que esta figura también fue un escritor muy importante del infrarrealismo. Con eso culmino la quinta pregunta. La última pregunta va más enfocado a mi creación literaria, porque nuestra querida Ana Berta me pregunta cómo hacer para que la creación literaria, como en el ajedrez, no todos los cuadros sean blancos. Y, y esta pregunta la hace precisamente por un poema titulado Jaque al Rey, publicado en Círculo de Poesía, donde más que la creación literaria, con referirme no todos los cuadros son blancos, me refiero al oficio de la gestión. Digo, en la literatura no todos los cuadros son blancos, porque el oficio de la gestión también involucra una política cultural, y esa política necesita tener una postura, y nuestra postura política dentro de la congregación literaria es una postura ética. Nosotros creemos fervorosamente que el autor que debe ser laureado es aquel que mayor valor estético tiene, y no aquel que se ha hecho buena promoción cultural o que ha estado más afianzado en las mafias de poder. Por lo tanto, con eso, con eso describo el panorama de la literatura actual en México, y, y corroboro que no todos los cuadros son blancos en la literatura, así como en el ajedrez. Por último, quisiera compartirles tres poemas de mi autoría. Empezaré con la producción más actual. Este poema es titulado Noches de Ramadán. Era el tiempo en que se nos abría el paraíso en todos los minutos del día. Hugo Gutiérrez Vega. La luna es amada en el creciente, y el amado nos recita sus aleyas. En la tierra comemos dátiles, y con ellos crece el sueño de ingresar al paraíso. Salam aleikum se ha vuelto otra forma de decir te amo, y el cariño entre hermanos nos ha hecho escuchar la lengua de los ángeles. En aquellos días del 1400 recordábamos al mensajero de Allah y sus hadices. México era un espejo del oriente, y renacían las flores entre café y almizcle. Cuando los sabios se retiraban por la zuna, nosotros suprimíamos horas de sueño por el afán de conocimiento, y el amado se mostraba generoso,
permitiéndonos ver en destellos la otra vida. Amado, tu alimento es mejor que 1000 camellos rojizos. Amado, podemos soportar 30 días del ayuno, pero nunca un instante con el corazón vacío. Bismillahirrahmanirrahim, que tus palabras nunca abandonen nuestro pecho. Ahora continúo con un poco de... Esta es una producción un poco más antaña. Les recitaré hoy un breve poema titulado Las armas de Perseo. 1. Repitiendo nuevamente el mismo mito, recapitulando otra vez el mismo diálogo, convirtiéndote cada día en la corbata de aquel héroe de oficina que lustra sus zapatos diariamente y regresa a su casa en un acuario donde peces del aire altísimo observan sus reflejos difuminados como queriendo encontrar en la ventana un vestigio de sus sueños. Nada tiene que ver nuestro héroe con el Perseo de los 20 años, gallardo bebedor de ajenjo, pirata sin timón en el océano del delirio, equilibrista en el lenguaje, amante del vértigo y la apuesta, croupier de los amores insensatos y las noches celestinas. Vuelvo a decirlo, nada tiene que ver nuestro héroe con Perseo, si acaso que los dos ya conocen la verdadera pesadez del mundo. 2. No es posible ver a los ojos a Medusa, podrías quedar petrificado, digo, repitiendo la leyenda. Entonces pienso en renunciar, volver a los libros y al peligro, pero las cartas están echadas, yo no tengo las alas de Mercurio. 3. Admití ser un pez en la ciudad y encontré mi reflejo en la ventana. La medusa vive en mis abismos. ¿Será el lenguaje mi escudo? ¿Será la poesía mis sandalias? Hoy me siento triunfador. No he renunciado ante el peso de la vida, pero pude escribir este poema. Y por último, les compartiré un pequeño poemita que se llama Espiral Inmarcesible. Con la sabiduría ganada, con tanta experiencia, habrás comprendido lo que las Ítacas significan. Cavafis. Al igual que Ulises, emprendiste el viaje sin certeza, pues querías conocer el espíritu de las cosas y las cosas sonreían y adquirían un nombre. Más que Ulises eras un Adán y palpabas cada cosa con el lenguaje de tu madre, que a su vez fue la heredad de tus ancestros. Puesto nombre a tu rocín, quisiste buscarte en los amores, descubriendo una tortura con cada muchacha que salías, porque no entendías que el amor era un espejo de la muerte que nos enseña a izar las velas y levar las anclas. Observas lo que se mira a lo lejos, se acerca el retorno que buscabas, y cuando llegues besarás la tierra, recordarás tu casa, empacarás maletas, porque en los párpados de Ítaca te esperan otros sueños. Reitero mis agradecimientos. Hasta luego.